Escena de apertura y ataque. El almirante Crack Sake se paró frente a la pantalla holográfica con los antebrazos cruzados en satisfacción mientras observaba la repetición de sus bombardeos. Las colonias humanas en Proxima B ardían hermosamente en el amanecer artificial de las bombas de plasma. Sus refugios primitivos, esas patéticas estructuras de hormigón y acero, se derretían como azúcar bajo la lluvia ácida detrás de él. La tripulación del puente de la nave insignia Sariana, Ultimate Victory, trabajaba en la práctica Precision. Su piel escamada reflejaba el resplandor rojo de la iluminación de emergencia. Envíen mis felicitaciones al escuadrón de bombarderos, anunció Cracks. Su voz tenía ese tono especial de presunción que solo provenía de aplastar una especie inferior. Y preparen mi informe para el Alto Consejo. Estarán encantados de saber que hemos eliminado la amenaza humana con bajas mínimas de nuestro lado. El comandante Lame, a su segundo al mando, se acercó con una tableta de datos. Señor, los informes preliminares de daños indican una destrucción del 98% de todos los asentamientos humanos principales en Proxima B. Sus estaciones de defensa orbital se han reducido a escombros y no hemos detectado naves militares supervivientes en el sistema. Excelente. El corazón secundario de Crack se hinchó de orgullo. Ya ve, comandante. Es por eso que el Imperio Sindan ha gobernado este sector durante 10.000 años. Estos humanos pensaron que podían expandirse a nuestro espacio, establecer colonias sin nuestro permiso. Tal arrogancia de una especie que apenas dominaba los viajes más rápidos que la luz. De hecho, el almirante LXIX estuvo de acuerdo, aunque algo en su voz vaciló. Aunque hay un detalle peculiar en el informe posterior a la acción. Oak CR agitó una de sus manos inferiores con desdén. ¿Qué podría importar ahora que les hemos enseñado la lección? Los sobrevivientes se arrastrarán de regreso a su mundo natal, y nunca se atreverán a aventurarse de nuevo. Bueno, señor, durante el ataque interceptamos algunas comunicaciones inusuales. Los humanos no estaban rogando piedad ni pidiendo ayuda como se esperaba, en cambio se estaban riendo. La antena de Kra se movió con risa divertida. Tal vez los volvimos locos de miedo. A veces sucede con especies primitivas. No, señor, estaban enviando mensajes a la Tierra. Uno en particular se repitió en todos los canales. Decía: los dragones están despiertos ahora, que los dioses tengan piedad de sus almas, porque no lo haremos por primera vez desde que comenzó el ataque. CR asintió una sensación desconocida trepando por su columna vertebral. Dragones, ¿qué tonterías es esto? ¿Alguna mitología humana para consolarse? Antes de que los lametones pudieran responder, los sensores de la nave gritaron a la vida. Alertas rojas brillaron en cada consola, y el puente estalló en caos. Almirante, la voz del oficial de sensores se quebró de pánico. Firmas de energía masivas detectadas, y vienen de la dirección de la Tierra. Grietas imposibles corrieron hacia la ventana principal, todas las cuatro manos agarrando la barandilla. Su flota fue destruida, su tecnología está siglos detrás de la nuestra. No pueden. Posiblemente su voz se apagó mientras el espacio mismo parecía abrirse a través de las grietas cuánticas. Emergieron formas que desafiaban la comprensión. Naves, no naves, leviatanes de metal y energía. Sus agujeros, adornados con patrones que parecían cambiar y moverse como seres vivos, hacían que el buque insignia Sariano pareciera un juguete de niño en comparación. Informe de estado, exigió Cracks, pero las palabras apenas salieron de su boca antes de que la primera nave humana abriera fuego. El disparo, un rayo de algo puro concentrado, pasó a través de sus escudos más fuertes, como si no estuvieran allí. Golpeó un crucero Sindan, y el orgulloso buque de guerra simplemente dejó de existir. Sin explosión, sin escombros, solo ido borrado de la realidad misma. Señor Lame, susurró, sus escamas pálidas de terror, creo que pudimos haber cometido un terrible error. Grietas, no pudo responder, estaba demasiado ocupado mirando cómo más grietas se abrían, descubriendo una armada que no debería existir. Los humanos habían escondido esto todo este tiempo, tenían este poder y eligieron no usarlo. Habían jugado débiles, jugado primitivos, hasta que alguien fue lo suficientemente tonto como para atacar sus colonias. La realización golpeó Grietas como un torpedo cuántico. Los humanos no se habían estado expandiendo al espacio por la arrogancia de Arrow, no eran débiles, habían sido pacíficos por elección, y su imperio solo les dio una razón para mostrar su verdadera naturaleza. Envía un mensaje al Alto Consejo. Cracks, ordenó, su voz apenas un susurro. Diles que acabamos de despertar al dragón. La gran analista Pix miró fijamente los flujos de datos que inundaban sus pantallas. Sus tentáculos se contraían con creciente ansiedad. Durante 3 días seguidos había estado monitoreando las extrañas transmisiones que emanaban de la Tierra, y nada tenía sentido. Nada. Tócalo de nuevo, le ordenó a su asistente Nexus, y aumenta la claridad de la señal en un 30%. El audio llenó su cámara de investigación. No era una transmisión en ningún idioma que ella reconociera. En cambio era música, una melodía inquietante que la hizo primero. Signos de poder, cromatóforos, ondulación de inquietud. Los humanos estaban transmitiendo lo que parecía ser una sinfonía a través de todas las frecuencias, ahogando las comunicaciones normales con movimientos orquestales que de alguna manera se sentían como una cuenta regresiva. Se burlaban de nosotros. Nexus sugirió, su tallo ocular girando hacia la pantalla principal. Después de que destruimos sus colonias, responden con entretenimiento. PX negó con la cabeza, enviando ondas a través de su cresta bioluminiscente. No
Esto es otra cosa, mira estas energías lecturas, cada vez que la música toca ciertas notas estamos detectando fluctuaciones cuánticas en todo el sector, es como si estuvieran usando la música misma como una especie de señal de coordinación. Antes de que Nexus pudiera responder su consola de emergencia, se iluminó la cara del almirante Kra, apareció en la pantalla luciendo considerablemente menos presumido que durante su transmisión de victoria hace 3 días. Analista de marca, por favor dígame que tiene algo útil sobre estas naves humanas que estamos rastreando. Pix rápidamente sacó sus últimos hallazgos. Almirante, sus patrones de movimiento desafían todas las leyes conocidas del espacio-tiempo, no están usando unidades FTL convencionales, cuando nuestros escáneres de largo alcance los detectan aparecen simultáneamente en múltiples ubicaciones, como si fuera lo que Cracks exigiera, como si existieran en varias dimensiones a la vez. Los rastreamos en un sistema, pero las firmas cuánticas sugieren que en realidad están presentes en docenas de lugares simultáneamente. Es como tratar de atrapar humo con una red. Señor, una nueva alerta sonó en la instalación Nexus, se apresuró a verificar los datos entrantes. Su piel, normalmente azul, a su vez se vuelve gris pálido. Señor gran analista, estamos detectando picos de energía masivos cerca de la plataforma de defensa de los helicópteros. Vieron con horror como la supuestamente inexpugnable estación de defensa Sindan, que alberga a más de 10.000 de sus mejores guerreros, simplemente se dobló sobre sí misma como un trozo de papel arrugado por una mano invisible. La enorme estructura se derrumbó en un punto de luz no más grande que una estrella y luego desapareció con las primeras grietas del huevo. Susurró, ¿qué armas están usando? Eso es todo. La almirante Pix respondió con voz temblorosa. Nuestros sensores no detectan firmas de armas, ni rayos de energía, ni proyectiles, ni partículas exóticas. Es como si simplemente estuvieran reescribiendo las leyes de la física en áreas localizadas. Otra alerta, luego otra y otra en 3 sectores. Los puestos de avanzada de Zarya se estaban oscureciendo, no destruidos, simplemente eliminados de la existencia junto con el espacio que habían ocupado. La música Nexus dijo de repente que estaba cambiando. De hecho, la transmisión humana había cambiado. La sinfonía ahora tenía notas tan profundas que hacían vibrar las paredes, y debajo de todo, una voz no hablaba en ninguna lengua alienígena sino en perfecto Sindar. Nos quitaste a nuestros hijos. Quemaste nuestras casas, pensaste que somos débiles porque elegimos la paz. Ahora presencia lo que los dragones pueden hacer cuando dejan de contenerse. El análisis de Pix: los sistemas se estrellaron cuando el espacio mismo pareció abrirse alrededor de su estación de investigación a través de las grietas. En realidad, vieron formas enormes que lastimaban los ojos al mirar imposibilidades geométricas envueltas en energías que no deberían existir. Almirante, susurró, no creo que estos sean barcos. Estamos viendo los patrones de energía, las firmas dimensionales. Creo que estas son solo las proyecciones de las naves reales en nuestro espacio-tiempo limitado. Estamos viendo sombras de armas que existen en dimensiones que ni siquiera podemos percibir. La música alcanzó un crescendo y con ella llegó el ataque humano coordinado a través de 50 sistemas estelares cuidadosamente escondidos. Las instalaciones militares arianas simplemente dejaron de existir, sin explosiones, sin escombros, sin últimas y dramáticas resistencias, simplemente desaparecieron, extirpadas de la realidad con atenciones de precisión quirúrgica en el imperio dariano. Una nueva voz resonó en todas las frecuencias. Esta es la almirante Sara Lynn de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Tienes 1 hora para comenzar la retirada militar total de todos los territorios ocupados. Esto no es una negociación. Esto no es una amenaza, esto es misericordia, algo que no pudiste mostrar a nuestros colonos. Estamos siendo lo suficientemente amables como para darte la oportunidad de correr. Pix miró sus lecturas una última vez antes de enviar su informe final al Alto Consejo. La conclusión fue simple: no habían estado observando una especie primitiva jugando a ser una potencia galáctica. Habían estado viviendo al lado de gigantes que eligieron caminar suavemente y ahora, gracias a su propia arrogancia, les habían dado a esos gigantes una razón para dejar de susurrar y comenzar a rugir. La música seguía sonando y con cada nota, otra pieza del poderoso imperio sariano simplemente desaparecía de la galaxia. El archivista jefe Miros del Instituto Histórico Sariano nunca había visto el gran archivo tan ocupado. Equipos de analistas militares e investigadores abarrotados. Cada terminal buscaba desesperadamente entre siglos de datos de vigilancia humana. Sus órdenes eran simples. Averigua cómo se perdieron esto. Mira estos registros de construcción. Ella anunció al Consejo de Emergencia reunido. Hace 200 años, cuando nos encontramos por primera vez con humanos, apenas estaban llegando a su luna. Documentamos todo. Sus cohetes primitivos. Sus torpes satélites. Su luchador programa espacial. El comandante JS, que había reemplazado al deshonrado almirante Cracks, se inclinó hacia adelante y todo era una mentira. El espejo mostró una serie de pantallas holográficas.
Los días no eran la historia temprana que era genuina, pero alrededor de la época en que lograron su primer viaje más rápido que la luz. Algo cambió. Mira estas lecturas de energía de su sistema solar. La pantalla mostraba el sistema estelar de la Tierra de hace 150 años. A primera vista, parecía normal. Una civilización en desarrollo que daba sus primeros pasos en el espacio, pero cuando Mea ajustó el filtrado cuántico por el primer huevo, alguien susurró. Todo el sistema del alma se iluminó como una supernova cuántica. Estructuras del tamaño de planetas aparecieron a la vista previamente ocultas detrás de velos de espacio-tiempo cuidadosamente manipulados. Astilleros que empequeñecían a los gigantes gaseosos. Estaciones de investigación que se enroscaban alrededor de las estrellas como serpientes metálicas. Ellos no construyeron esto. En respuesta a nuestro ataque, el espejo explicó que estas estructuras son viejas, muy viejas, han estado allí todo el tiempo observándolas, pero como JS exigió nuestras redes de vigilancia, estamos viendo exactamente lo que los humanos querían que viéramos. Una nueva voz se une a la conversación, la doctora Amanda Reeves, su antropóloga humana capturada, entró en la cámara flanqueada por guardias. A pesar de ser prisionera, se comportó con una autoridad inconfundible. «Nos vas a contar todo», gruñó Amanda. «Oh, ahora quieres escuchar, es gracioso cómo funciona eso». Caminó hacia la pantalla holográfica haciendo un gesto hacia las estructuras reveladas. La humanidad llegó a una encrucijada hace unos 2 siglos. Habíamos logrado la tecnología humana antigua. La tecnología de manipulación cuántica desbloqueó los secretos de la ingeniería dimensional. Podríamos haber dominado la galaxia en ese momento. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque recordamos nuestra historia cada vez que una civilización más avanzada se encontraba con una menos avanzada en la Tierra. Terminó en tragedia. No queríamos ser los conquistadores del espacio, así que tomamos una decisión. La operación nació el dragón durmiente, agitó la mano y de alguna manera, a pesar de ser una prisionera, accedió a los controles de la pantalla. El holograma cambió mostrando estructuras masivas desplegándonos como flores mecánicas. Escondimos nuestras verdaderas capacidades, nos presentamos como una especie joven, ambiciosa pero en última instancia inofensiva. Establecimos colonias, comerciamos con otras civilizaciones, compartimos algunas de nuestras tecnologías menores, todo mientras manteníamos dormidos a los dragones. Los dragones reflejaron susurrando sus naves de guerra de clase planetaria. La sonrisa de Amanda se volvió depredadora. «Oh, esas no son naves de guerra, son vehículos de construcción, déjame mostrarte una real holograma». Se movió de nuevo. Algo emergió detrás de Júpiter, una nave tan grande que hizo que el gigante gaseoso pareciera una canica en comparación. Su agujero estaba compuesto de placas superpuestas que parecían moverse como escamas y conjuntos de dispositivos que lastimaban los ojos al mirar salpicaban su superficie. Esa es la prueba. Leviatán, el primero de la clase dragón, dreadnoughts cuánticos, no solo viaja por el espacio, reescribe las leyes de la física a su alrededor. Las naves que has visto hasta ahora, esas son sus naves de escolta. La habitación quedó en silencio. Los archivos de Mea tenían registros de guerras que se remontan a milenios, armas que podrían destruir planetas. Nada se acercaba a esto, pero ¿por qué mantener el engaño? Jake preguntó por qué jugar siendo débil porque realmente queríamos que P-Man respondiera. Mintió. La humanidad recordó su propio pasado violento. Desarrollamos estas armas no por agresión, sino como el disuasivo definitivo. Esperamos que al parecer inofensivos podamos construir relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo en lugar del miedo. Se volvió para mirar al consejo, su expresión se endureció. Pero tuviste que ir y bombardear nuestras colonias. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? No eran solo asentamientos humanos los que atacaste, eran estaciones de investigación cuántica disfrazadas de puestos avanzados primitivos. La liberación de energía de su destrucción se ha propagado por el subespacio, despertando sistemas defensivos que han estado inactivos durante generaciones. Nuevas alertas aparecieron en las pantallas en todo el espacio humano. Estructuras masivas estaban entrando en fase espacial normal, anillos orbitales alrededor de cada mundo humano, plataformas de defensa más grandes que lunas y cosas que desafiaron la clasificación durante 200 años. La humanidad ha sido el equivalente de una civilización con capacidad cuántica que elige vivir en una choza de madera, solo para que nuestros vecinos se sientan cómodos. Continuó Amanda. Soportamos la arrogancia de su imperio, sus restricciones comerciales, su desprecio apenas velado. Lo soportamos porque creíamos que la paz valía el precio de la humildad. El holograma mostró más naves de clase dragón emergiendo del hiperespacio. Su sola presencia causaba distorsiones gravitacionales, pero solo tenías que empujarnos, tenías que demostrar tu superioridad. Felicitaciones, has logrado hacer lo que una docena de otras especies agresivas no pudieron. Has convencido a la humanidad de que el tiempo de jugar bien ha terminado. Como para acentuar sus palabras, una de las naves de clase dragón demostró su poder. No disparó un arma,
simplemente alteró el estado cuántico de un campo de asteroides entero, transformando 1.000 millones de toneladas de roca en energía tan pura que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Los dragones no solo están despiertos, dijo Aanda suavemente, están enojados y tienen hambre, todavía creen que bombardear esas colonias fue una buena idea. Merera miró sus registros históricos y luego las pantallas que mostraban el verdadero rostro de la humanidad, todo lo que sabían, todo lo que habían asumido sobre la estructura de poder de la galaxia había estado mal, no habían estado tratando con una especie joven que jugaba a la expansión, habían estado pinchando a un gigante dormido con un palo, y ahora el gigante estaba de pie. El ministro de guerra, Taon, vio cómo su imperio se desmoronaba en una docena de pantallas, cada una mostrando un sistema diferente cayendo ante las fuerzas humanas. La orgullosa red de defensa Sindan, construida durante miles de años, estaba siendo desmantelada con aterradora precisión. Informe de estado del Frente Centaur. Su ayuda anunció con voz temblorosa, las barreras cuánticas han fallado, 3 naves de clase dragón, simplemente memorizan nuestros algoritmos defensivos, nuestros sistemas de IA más avanzados, ahora están ejecutando acertijos matemáticos básicos, completamente inútiles. Faxon golpeó su puño en la consola de comando. ¿Qué pasa con el Mundos Fortaleza? Seguramente Nexus Prime. Sigue en pie. Un nuevo holograma se materializó mostrando su supuestamente inexpugnable mundo fortaleza. Los enormes generadores de escudos planetarios todavía funcionaban su campo de energía púrpura, protegiendo la superficie mientras observaban una nave humana pequeña para los estándares de la clase dragón, apenas del tamaño de una luna. Se acercaba. ¿Qué están haciendo? Faxon se inclina hacia adelante. Esos escudos han resistido golpes directos de supernovas. La nave humana no atacó los escudos, en cambio proyectó algún tipo de campo cuántico que los intersectó con acento agudo de con los armónicos del escudo, donde las energías se encontraban con la realidad misma. Parecían hipo. Los poderosos escudos planetarios no colapsaron ni explotaron, simplemente cambiaron de fase, transformándose de barreras de energía. En la caída del imperio, una serie de flores con un olor agradable que se alejaron en el viento solar. El ministro otra ayuda se apresuró a los humanos. No solo nos están derrotando, nos están humillando. Mira el sistema del tórax. La pantalla cambió. El sistema del tórax había albergado sus astilleros militares más grandes, protegidos por plataformas de armas automatizadas que podían rastrear y destruir objetivos que se movían a velocidades más rápidas que la de la luz. Los humanos no habían destruido las armas, las habían transformado en elaboradas instalaciones de arte orbital. Cada una hora proyecta poesía tridimensional sobre la paz en el espacio. Consígueme al almirante C.R. Taon, exigió que él comenzó este desastre. Él puede enfrentar las consecuencias, señor. El buque insignia del almirante C.R. fue visto por última vez cerca de los restos de las colonias humanas. Los humanos no lo destruyeron ellos. La ayuda tragó saliva. Lo convirtieron en un museo memorial con la tripulación congelada en el tiempo adentro. Todavía están vivos, todavía conscientes, pero son parte de una exhibición histórica interactiva sobre la locura de la agresión no provocada. El pánico se estaba extendiendo más rápido de lo que cualquier orden oficial podía contenerlo. El imperio Cinder-Ion nunca había conocido la derrota. No tenían protocolos para este tipo de desmantelamiento sistemático. Los informes inundaron todos los sectores. La red de defensa cuántica alrededor de Cinder Beta, reprogramada para transmitir programas de entretenimiento humano. Las instalaciones de producción de antimateria en el cúmulo gamma se convirtieron en jardines públicos que de alguna manera funcionaban en el vacío del espacio. Las temidas plataformas de armas asesinas de planetas ahora generan energía sostenible para mundos anteriormente empobrecidos. Señor, su oficial táctico superior habló. Creo que ahora entiendo su estrategia. No solo nos están golpeando, están mostrando a todos los que miran que nuestras armas más poderosas son juguetes para ellos. Cada demostración es más elaborada que la última. Una nueva alerta brilló. Prioridad 1. Desde sus colonias más lejanas, los humanos habían desplegado algo nuevo. Faxon sintió que su corazón saltaba mientras leía el informe. Tecnología de cambio de fase, susurró, pero eso es teórico. Incluso nuestros mejores científicos dijeron que era imposible. Las imágenes mostraban naves humanas literalmente atravesando materia sólida, pasando por cortezas planetarias como fantasmas. Podían decidir selectivamente qué leyes de la física se les aplicaban en un momento dado. Ministro, estamos recibiendo informes de la flota de defensa de la capital. Los humanos están cantando. Sí, señor, cada nave humana está transmitiendo la misma canción. Nuestros lingüistas dicen que es un antiguo himno de batalla humano llamado Never Going to Give You Up. Lo están tocando mientras reorganizan sistemáticamente nuestra flota en una pieza de arte tridimensional. Otra pantalla mostraba el orgullo de la Armada Sindan, más de 3.000 buques de guerra, siendo colocados cuidadosamente en una escultura flotante que cuando se ve desde un cierto ángulo deletreaba. Piensa en tus elecciones en una escritura sariana perfectamente formada. Consígueme una línea para su nave de mando. Taon ordenó. Seguramente podemos negociar, están respondiendo, señor, pero no es lo que esperábamos. La pantalla principal se iluminó mostrando no un puente
humano sino lo que parecía ser una cómoda sala de estar un humano sentado en una posición relajada en algo llamado sofá bebiendo una bebida. Este es el almirante de flota James Thompson, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Los humanos, dijeron casualmente me encantaría charlar, pero en realidad estoy en medio de mi descanso para tomar café. Toda la red de defensa está siendo reprogramada actualmente por lo que llamamos una aplicación en segundo plano. Es como si tu civilización fuera conquistada por nuestro equivalente a un juego de teléfono inteligente. Faxon sintió que su legendaria compostura finalmente se quebró. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Quieres? Thompson tomó un sorbo de café. Oh, no queremos nada. Solo nos aseguramos de que entiendas exactamente cuán mal calculaste. ¿Sabías que tus generadores de escudo se pueden convertir en dispensadores de helado? Uno de nuestros ingenieros junior se dio cuenta de eso esta mañana. Por cierto, tiene 12 años. Pensé que sería divertido. Demuestre su punto. Las alertas mostraron que la instalación defensiva primaria de la tercera flota sariana ahora estaba produciendo algo llamado Rocky Road en cantidades significativas. 7 siglos de investigación en mecánica cuántica, ingeniería dimensional y desarrollo tecnológico. Thompson continuó. Todo esto cuidadosamente oculto porque queríamos ser amigos en lugar de conquistadores, y solo tenían que ir y bombardear nuestras colonias. Los humanos se mantuvieron firmes y de alguna manera este movimiento, CUAL, parecía más amenazante que cualquier arma. Esto es lo que sucederá a continuación. Terminaremos nuestro descanso para tomar café y luego continuaremos demostrando sistemáticamente cuán superados están, no porque lo necesitemos, sino porque aparentemente este es el único idioma que su imperio entiende. La transmisión se cortó dejando a Faxon mirando su estructura de comando que se desintegraba rápidamente en todo el imperio. El pánico se extendió cuando la verdad se hizo evidente. No solo habían comenzado una guerra, habían despertado a un gigante tecnológico que había estado fingiendo ser pequeño y ahora estaba estirando sus músculos simplemente porque habían sido lo suficientemente tontos como para darle una razón. El mundo natal de Sarion brillaba como una joya en el espacio. Sus 3 lunas se alinearon en una formación defensiva que había protegido el asiento de su imperio durante 10.000 años. El líder del Alto Consejo Rexus se paró en el centro de Comando de Defensa Planetaria observando cómo los últimos remanentes de su flota se reunían para lo que todos sabían que sería su posición final. Estado de la evacuación, preguntó tratando de mantener su voz firme. El 70% de los civiles han llegado a los refugios subterráneos. El general Nixus informó que el resto está en ruta, pero señor, dado lo que hemos visto de las capacidades humanas, ¿importará? Antes de que RXS pudiera responder, el espacio se onduló. La flota humana llegó no a través de viajes convencionales más rápidos que la luz, sino simplemente decidiendo que el espacio que ocupaban y el espacio alrededor de Cyndia Prime eran el mismo punto. Cientos de naves desde cruceros del tamaño de una ciudad hasta la luna, naves enanas de clase dragón, rodearon el planeta en perfecta formación. Nos están llamando. El oficial de comunicaciones anunció todas las frecuencias, todos los idiomas, incluso se transmiten directamente a nuestra red cuántica. Póngalo a través de la pantalla holográfica. Mostró a una mujer humana con lo que parecía ropa informal, sin uniforme militar, sin signos de rango, solo prendas cómodas que sugerían que estaba teniendo un día relajado en casa. Esta es la directora Elizabeth Blackwood de la Tierra Diplomática Corp. Ella anunció: yo me encargaré de las negociaciones finales por tu rendición. Raz se levantó hasta su altura máxima. El imperio sandariano no se rinde. Hemos gobernado este sector desde antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego. En realidad, Elizabeth respondió comprobando algo en un dispositivo portátil. Según nuestros registros arqueológicos, la humanidad había dominado el fuego aproximadamente 800.000 años antes de que se formara vuestro imperio. Simplemente elegimos no mencionar eso durante nuestros intercambios diplomáticos anteriores. Ella levantó la vista de su dispositivo. Su expresión se suavizó, pero eso no es importante ahora. Lo que es importante es que entiendas exactamente qué está sucediendo aquí. La confrontación final. El espacio alrededor de Cinder Prime cambió. La realidad pareció plegarse sobre sí misma, y de repente ya no estaban viendo naves de guerra, estaban viendo la verdadera forma de las naves humanas. Por el primer huevo, alguien susurró: las naves no eran naves en absoluto, eran manifestaciones físicas de conceptos matemáticos, formas geométricas que existían en dimensiones. La mente sariana no podía comprender del todo lo que habían pensado que eran armas. En realidad, eran ramas de un vasto árbol tecnológico que se extendía a través de múltiples realidades simultáneamente. ¿Ves, Elizabeth? Continuó. El término dragones no es solo una referencia a la mitología de la Tierra, es un acrónimo de resonancia dimensional y redes de optimización geométrica. Cada nave que ves no es solo una nave, es un nodo y una red de computación cuántica rápida que abarca múltiples universos. Hizo un gesto y una de las naves de la clase dragón demostró su verdadera naturaleza. No se movió a través del espacio, ajustó la hélice fundamental. Las
Propiedades del espacio en sí crean una burbuja localizada donde las leyes de la física eran más una sugerencia educada de que podríamos terminar esto ahora mismo. Elizabeth dijo que podríamos llevar a toda su civilización a una dimensión paralela donde nunca desarrollaron el vuelo espacial, podríamos reescribir su historia para que el imperio sariano nunca existiera, podríamos hacerle a toda su especie lo que intentaron hacerle a nuestras colonias. RX ha sentido que su corazón se hunde. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Elizabeth sonrió y había una calidez genuina en ella porque eso no es lo que elegimos ser. La humanidad desarrolló esta tecnología, estas capacidades durante siglos y con cada avance enfrentamos una elección, convertirnos en conquistadores o convertirnos en guardianes. Elegimos ser guardianes. La pantalla cambió mostrando imágenes de las colonias humanas, que las fuerzas sindanas habían destruido. Esas colonias que atacaste no eran instalaciones militares o puntos de extracción de recursos, eran estaciones de investigación trabajando en formas de compartir nuestra tecnología de manera segura con otras especies, formas de ayudar a que las civilizaciones más jóvenes se desarrollen sin los dolores de crecimiento por los que pasamos. ¿Esperas que creamos que el general Nick se burla de que escondiste tu poder por benevolencia? La computadora Elizabeth gritó. Muéstreles el proyecto Uplift. El espacio alrededor Cynthia Prime se iluminó con nuevos patrones matemáticos, datos transmitidos a través de canales cuánticos que mostraban proyectos de investigación, desarrollos tecnológicos, etapas cuidadosamente planificadas de intercambio tecnológico. Cada especie que hemos encontrado, Elizabeth explicó, que hemos estudiado, protegido y guiado sutilmente, no para ser como nosotros, sino para ser la mejor versión de sí mismos. Hemos evitado 17 guerras interestelares simplemente estando en el lugar correcto en el momento correcto con la solución diplomática correcta. Hemos salvado a 32 especies de eventos de nivel de extinción, sin que siquiera supieran que estábamos allí. Se inclinó hacia adelante. Los dragones no son armas, líder del Alto Consejo, Rexus, son herramientas que desarrollamos no para dominar, sino para proteger, nutrir, guiar. Entonces, ¿cuáles son sus términos? Rexus preguntó, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Primero, el cese inmediato de todas las actividades militares y la retirada total de los territorios ocupados. Segundo, toda su infraestructura militar se reutilizará para la investigación científica pacífica, ayudará con eso. Tercero y más importante, se unirá a nosotros. Únase a usted, sí, porque a pesar de lo que le hizo a nuestras colonias, vemos potencial en su especie. No es malvado, solo es joven arrogante como lo fuimos una vez. Te ofrecemos la oportunidad de aprender a crecer para convertirte en parte de algo más grande que un imperio. Las naves de clase dragón se movieron en perfecta sincronización, creando un patrón de energía cuántica alrededor del planeta que parecía sospechosamente un abrazo protector. Entonces, ¿qué va a hacer?, preguntó Elizabeth. Continúa con esta resistencia inútil contra una fuerza que no puedes comprender, o da el primer paso para convertirte en algo más que conquistadores. Rexus miró a sus generales. Las pantallas que mostraban la verdadera naturaleza de la tecnología humana en la cuidadosa precisión con la que habían desmantelado su imperio mientras tomaban dolorosamente pocas vidas. Pensó en los civiles en los refugios de abajo del futuro que podrían tener. Nos rendimos, dijo, y luego se corrigió. No aceptamos tu oferta. La sonrisa de Elizabeth se iluminó. Maravilloso, ahora hablemos de convertir esas armas del fin del mundo tuyas en infraestructura de transporte público. No creerías lo eficiente que es la tunelización cuántica para los trenes de cercanías. Cuando comenzaron las negociaciones, RX no pudo evitar apreciar la ironía. Habían bombardeado colonias humanas, pensando que estaban destruyendo a un enemigo débil. En lugar de eso, habían despertado gigantes dormidos que resultaron no serlo. Destructores pero maestros, no conquistadores sino mentores. Los dragones estaban despiertos. Sí, pero no estaban aquí para quemar la galaxia. Estaban aquí para iluminar el camino a seguir. 10 años después de la rendición, el exalmirante KRA se encontraba en la plataforma de observación de la Academia de Estudios Dimensionales, en lo que solía ser su nave insignia, la Victoria Definitiva, una vez el orgullo de la flota Sindan. Ahora servía como un prestigioso centro de aprendizaje. Donde especies de toda la galaxia estudiaron ciencias cuánticas humanas. ¿Toda una vista no es una voz familiar?, preguntó. KRA se giró para encontrar a Amanda Reeves. Ya no era una prisionera sino la decana de la academia, uniéndose a él en la ventana más allá de las ventanas reforzadas. Estudiantes de una docena de especies del nuevo orden galáctico practicaron manipulación cuántica básica, sus ejercicios creando patrones de luz que bailaban a través de múltiples dimensiones. A veces todavía no puedo creer lo equivocados que estábamos. Sexo crack admitido. Pensamos que éramos la cúspide de la civilización. Pensamos que nuestra tecnología era incomparable. Éramos como niños jugando con palos pensando que éramos maestros espadachines. Amanda asintió mirando como un joven estudiante sariano atravesó con éxito un objeto pequeño a través de una pared sólida. ¿Sabes qué es lo gracioso? Es que estábamos aterrorizados cuando desarrollamos esta tecnología por primera vez. La humanidad miró su propia historia, vio con qué frecuencia las civilizaciones avanzadas habían oprimido a las menos desarrolladas y juramos
Que no repetiríamos esos errores, así que escondiste tu poder, jugaste débil, jugamos pacíficos. Ella corrigió, hay una diferencia, todo lo que mostramos la galaxia era real, nuestro deseo de amistad, nuestro entusiasmo por el intercambio cultural, nuestra voluntad de aprender de los demás, simplemente no mostramos todo lo que éramos capaces de hacer. La alerta sonó suavemente sobre ellos, el espacio se onduló cuando una nave de clase dragón apareció a la vista en estos días, la vista inspiró asombro en lugar de terror, la enorme nave regresaba de su última misión, evitando que un cometa rebelde golpeara el mundo natal de una civilización prevuelo espacial. El precio del despertar, el dragón se agrieta, reflexionó, no fue lo que esperábamos, pensamos que enfrentaríamos la extinción, en cambio, enfrentamos la educación. Amanda se rió, bueno, algunos podrían decir que es peor. Solo pregúntale a tus antiguos ingenieros de motores de armas cómo se sentían acerca de aprender ética cuántica básica. La vista cambió cuando su sección de la estación giró, mostrándoles la Tierra en la distancia. La cuna de la humanidad ya no ocultaba su verdadera naturaleza, los anillos orbitales brillaban con energía cuántica, las estaciones de investigación se plegaron a través de múltiples dimensiones, y las naves de todas las especies iban y venían libremente a través de corredores dimensionales cuidadosamente mantenidos. ¿Sabes cuál fue la lección más grande? Las grietas preguntaron, su voz pensativa, no la tecnología, no la ciencia, era entender que el verdadero poder no se trata de tener las armas más grandes o los escudos más fuertes, se trata de tener la sabiduría para saber cuándo no usarlos, la fuerza para mostrar misericordia, la paciencia para guiar en lugar de dominar. Hizo un gesto a sus estudiantes de abajo. Hace 10 años hubiera visto enseñar nuestra tecnología a otras especies como un signo de debilidad, ahora entiendo que es la máxima expresión de fuerza. Las naves dragón continuaron su danza del epílogo eterno, a través de los mares cuánticos del espacio ya no estaban ocultas, pero no eran menos majestuosas, no eran armas de guerra, sino herramientas de progreso, no instrumentos de destrucción, sino arquitectos de la armonía. Los humanos tienen un dicho. Amanda notó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De hecho, CRA enderezó su túnica de maestro, y hablando de responsabilidad, tengo una clase que enseñar. El tema de hoy: ¿por qué bombardear colonias supuestamente primitivas es una idea espectacularmente mala? Amanda sonrió. Todavía dando esa conferencia año, alguien tiene que asegurarse de que la próxima generación aprenda de nuestros errores. Se detuvo en la puerta. Aunque actualicé el título, ahora se llama como accidentalmente ayudé a la humanidad a crear una galaxia mejor siendo monumentalmente estúpido. Mientras CRA se dirigía a su salón de clases, pasó por un monumento al ataque colonial que lo había iniciado todo. La placa roja aquí marca: los dragones despertaron no para destruir, sino para construir, no para conquistar, sino para enseñar, no para gobernar, pero guiar. La galaxia había aprendido su lección, los dragones estaban despiertos y habían transformado el cosmos no a través del fuego y la furia, sino a través de la sabiduría y la gracia. Resultó que subestimar a la humanidad no había llevado al fin de la civilización, había llevado a su renacimiento.